Vamos a ver, el Partido Socialista se funda con una tradición, que es la tradición francesa del gradualismo, en el cual, por una parte, es de una ortodoxia marxista, en el sentido de que hay que sustituir el capitalismo por una sociedad socialista, y que eso, si es necesario, va a ser necesario en algún momento confrontarse con la burguesía, que se va a oponer, pero que mientras tanto y mientras no hay capacidad por el movimiento obrero de hacer ese cambio, esa revolución, hay que ir avanzando y hay que ir creando sociedades, hay que ir creando cooperativas, hay que ocupar espacios. Entonces ellos son partidarios de ocupar todos los lugares. Cuando se crea el Instituto de Reformas Sociales, Largo Caballero es uno de los vocales elegidos por la UGT y entonces son de esa tradición, de la tradición de que hay que participar en todo. Cuando llega la dictadura de Primo de Rivera hay dos cosas. Por un lado, el anarquismo, el comunismo hay que tener en cuenta que fue muy débil en la primera etapa. Prácticamente cuando llega la dictadura de Primo de Rivera todavía no tiene ningún problema. Pero el anarquismo sí era muy fuerte. Y una de las tendencias del anarquismo está provocando o respondiendo a una violencia muy fuerte, sobre todo en Cataluña. Entonces el golpe de Estado, que en realidad es un golpe de Estado para justificar la huelga, la guerra en Marruecos, para tapar todas las vergüenzas del militarismo de la monarquía de Alfonso XIII, pues se ampara en esa violencia política que había. Pero el cálculo que hacen los socialistas, justo no, los socialistas se dividen. Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y otros son partidarios de contestar el golpe militar, la dictadura y salir en contra de ella. Pablo Iglesias, aunque no muy activo, pero él le da la conformidad a la decisión de Julián Besteiro y de Largo Caballero y de Saborín, que es la de decir: nosotros no apoyamos el golpe, pero no nos enfrentamos al gobierno, al directorio, por dos razones. Una, no tenemos fuerza, nos van a aplastar. Y dos, ¿qué cambian? ¿Qué cambian? Es un autogolpe. El régimen sigue siendo el mismo. Sería decir que había democracia antes de Primo de Rivera cuando es mentira. Las cortes eran unas cortes fraudulentas, elegidas por el sistema, por el fraude electoral. El parlamento que ha disuelto Primo de Rivera no es un parlamento elegido por el pueblo. Eran mentiras. El régimen de la restauración, el rey llamaba un día, cuando se cansaba, llamaba a Cánovas o llamaba a Sagasta y decía: forme gobierno. Nombraba un ministro de la Gobernación, disolvía las cortes, convocaba unas cortes y salían los diputados que ellos querían que subieran, porque no había ninguno de los sistemas de corte. Entonces, lo que vienen a decir es que, bueno, mientras no desmantelen el movimiento obrero, pues lo que tenemos, conservémoslo, porque en realidad este régimen, esta dictadura, no cambia demasiado la situación. Y de hecho la guerra en Marruecos tampoco es que empeorara, sino que al contrario salió algo. Bueno, entonces esta es la justificación que da. ¿Correcta? ¿No correcta? Indalecio Prieto tenía otra posición y los republicanos tenían otra posición, pero lo cierto es que la que mantuvieron. Sin embargo, andando el tiempo, al poco tiempo, cuando Largo Caballero ve, y esta es una característica a la que se diferencia de Besteiro, cuando Largo Caballero ve que la dictadura se está debilitando, él da un giro, de esos giros, y mete al socialismo de lleno en la conspiración republicana para traer la república. Entonces, en su decadencia, Primo de Rivera quiere convocar una asamblea consultiva y algunos socialistas dicen: hay que participar. Largo Caballero dice: no. Nosotros aquí, ahora es el momento de alinearnos en contra de la monarquía, porque la dictadura está debilitada, el rey ha votado a Primo de Rivera y es el momento de meternos de lleno. Y se mete de lleno. Y tengo que decir, y aprovecho, perdona que no lo he dicho, es que fue ministro, luego viene la República, él se implica completamente en el movimiento revolucionario, que
fracasa en 1930, pero que triunfa sin disparar un solo tiro en las elecciones municipales de abril del 31. Él nombró al ministro de Trabajo como anillo al dedo, porque él venía de una larga trayectoria internacional, él tenía una gran experiencia en la OIT en Ginebra, conocía todas las convenciones y es un gran ministro de Trabajo y no la voy a enumerar aquí, pero hace muchísimas leyes sociales. Y para él lo que cambia es que mientras se pueda avanzar, hay que avanzar. Por eso, mientras la dictadura militar, el directorio no se mete con las organizaciones del movimiento obrero, no desencadena el movimiento. Y por eso cuando la República en el 33 ganan las derechas, Largo Caballero da ese giro y se produce la Revolución de Octubre del 34, porque Largo Caballero ve en peligro la obra social del primer bienio de la República, ve la amenaza del fascismo, que ya está en Alemania, que ya está en Austria, que ya está en Portugal, que ya está en Italia y en otros países, y todo da un giro. Es decir, Largo Caballero da giros tácticos dentro de una idea de fundamentalmente reformista, pero sin desechar que en un momento determinado hay que dar un golpe. Lo da quizá equivocadamente en el 34, luego le llaman cuando la guerra ya está empezada, lleva 3 meses, se han ganado las elecciones limpiamente, pero la derecha no la acepta, monta una conspiración, viene la sublevación de julio y le llaman a Largo Caballero a los 3 o 4 meses porque es el líder incontestable del movimiento obrero en ese momento. Y él acepta, y él, un hombre rígido, posiblemente, según muchos sectarios, aparca todos sus prejuicios y forma un gobierno de unidad. Mete a los comunistas, con los que nunca les aceptó la decisión del 21, mete 2 ministros comunistas. Él es muy antinacionalista vasco y antinacionalista catalán, mete al PNV y mete a Esquerra Republicana en el gobierno. Y mete, y es un hito histórico no repetido en la historia, mete a 4 ministros de la CNT, que es una contradicción in terminis. Los anarquistas no eran contrarios al tema del gobierno. Y él dice, no, los anarquistas la CNT tiene que estar en el gobierno. Las dos tendencias, la CNT, la moderada y la radical, dicen, ¿qué hacemos? Si decimos que no, no entramos en el gobierno donde están los comunistas, que están capitalizando la ayuda de la Unión Soviética, las brigadas internacionales, nos quedamos fuera de juego. Si decimos que sí, contradecimos nuestros ideales y se les ocurre una propuesta ingenua que se la plantean a Largo Caballero, que yo creo que si se la hubieran planteado 2 años antes los habría mandado a paseo, pero vienen a verle y le dicen, aceptamos entrar en el gobierno con la condición de que el gobierno deje de llamarse gobierno. Porque claro, como ellos estaban en contra del gobierno, y Largo Caballero con mucha paciencia le dice, ¿y los ayuntamientos dejaron de llamarse ayuntamiento? Sí, le dice a Federica Montseny y a Joan Peiró, que eran cada uno de una de las dos tendencias, dice, mirad, yo comprendo vuestras reservas, pero tened en cuenta que la guerra hay que ganarla en España y hay que ganarla en el terreno internacional y en el extranjero, ante las potencias internacionales, en lo único que le ganamos es que somos el gobierno legítimo de la República. Si dejamos de ser gobierno, nos ponemos en pie de igualdad con la Junta de Burgos. Y los otros entienden el razonamiento y entran en el gobierno las dos tendencias, la faísta, con García Oliver y Federica Montseny, que fue ministra de Sanidad, la primera mujer que en España es ministra del gobierno, la segunda en Europa, que fue Alejandra Kollontai, que no fue con Lenin en la URSS, y por el ala moderada Joan Peiró, que fue uno de los devueltos por la Gestapo fusilados después de la guerra, y Juan López. Entonces yo creo que en la trayectoria de Largo Caballero hay una combinación de las dos cosas, pero él es fundamentalmente, y lo dice en un congreso, él dice, yo he sido acusado siempre de ser un reformista dentro del socialismo, dice, y es verdad, prefiero ser un reformista que ser acusado de oportunismo. Por lo tanto, presumir de revolucionario y ser un oportunista. Y entonces ese doble juego, esa doble tendencia de él es la que le lleva a aparentes contradicciones, a aparentes giros, como el de la dictadura que tú has preguntado y otros posteriores.
Traer hoy a colación un sindicalista de la talla de Largo Caballero tiene una importancia grandísima. Cuando los sindicatos están siendo atacados, cuando además se ha quitado el sentimiento de pertenencia a una clase, que es lo que determinaba la figura de Largo Caballero, pues el volverlo a traer a la historia es para mí fundamental. Creo que los jóvenes, que la estructura, sin el sindicato, sin esa organización, y él lo entendía perfectamente, tiene poca trayectoria. En ese terreno es una cosa importante para mí. Y segundo, que aunque nos falten muchas cosas que hacer, también hemos hecho muchas. Estar hoy aquí hablando de Largo Caballero, en un local en donde fue instrumento de tortura, militarista, que hoy sea un instrumento de cultura, es de la universidad, que estemos aquí, eso tiene un valor importantísimo y nos tiene que ayudar a seguir en esa línea. Yo nada más, esas dos referencias para hacernos pensar. Yo me he referido un poco, pero eso lo tenía muy arraigado Largo Caballero, el sentimiento de clase, el sentimiento de la clase obrera. Yo sinceramente lo decía el otro día, yo esto de la clase media trabajadora no sé lo que es una cosa así, pero lo de la clase obrera sí es una cosa que creo que ese sentimiento está muy claro en Largo Caballero. Cuando le despiden con honores de Estado en el cementerio de París, Joquis, en su discurso fúnebre, el secretario que entonces era el Partido Socialista, dice: ha muerto el hombre más representativo de su clase. No tuvo que añadir más, y la clase obrera, la clase trabajadora. En definitiva, ese sentimiento de clase. Me consta de primera mano que Largo Caballero fue un referente de lucha por mis abuelos, pero yo ahora en la actualidad manejo procesos judiciales de la dictadura y en uno de ellos me encontré un documento que existió una columna de Largo Caballero. Es un poema breve, si queréis os lo leo. El título es una carta que escribe un miliciano a la columna Largo Caballero. Venid, madres cariñosas, venid a escucharme, hermana. Venid, novia fugitiva, miliciano y el habla. Era el 2 de noviembre, una mañana clara, a la hora siniestra de la aurora callada. Orejas de miliciano escuchar se estiraban, hasta el silencio da golpes. Hace su ruido la nada. Ojos de lince se extienden, de rastrojos y enramadas, de los pastos sin humo, quemados por 100 miradas. Por un camino torcido, milicianos avanzan. Nuestro capitán, firme el paso, camarada. Manuel Bautista camina, triste y su mirada, tiene la risa alegre. Tuvo en otras mañanas. ¿Quién morirá en el ataque? ¿Quién caerá en la retirada? Estamos en nuestros puestos, hay noche en la cañada, se han ido las estrellas, el sol mató la alborada. Los fusiles están firmes, sobre el hombro las culatas, ya empezó a cantar la muerte que va dentro de las balas. Habla nuestro capitán, tened valor, camaradas, le contestan 100 voces, como un eco de campana. La sangre baña la tierra, el sudor baña las caras, sudor y sangre de hermanos víctimas de la batalla. Hurra nuestra es la victoria, ni un paso atrás, camaradas, por el triunfo proletario, que no den miedo las balas. Adelante, milicianos, sin detenerse en la marcha y sin temor a la muerte que se cortan entre las palmas. Como un loco fue Bautista subiendo por la montaña. El fuego del enemigo es en contraluz de balas. Como un loco fue Bautista, el valor le prestó alas. Y se acercó a las trincheras sin esconder de nada. Como un loco fue Bautista, el valor le prestó de alas. Y se acerca a las trincheras sin esconderse de nada. Como un loco fue Bautista, a la fuente negra. Es un documento de dentro de un sumario de la columna Largo Caballero. Quería preguntar si todas esas greñas que hubieron entre los distintos partidos de izquierda de España no afectó a que Rusia no le prestara una mayor atención a España, no influyó en nada porque Rusia pasó de la República Española. ¿Cuál fue el motivo por el cual Rusia contempló nuestros problemas y no los atajó?
cuando podía atajar perfectamente. Bueno, yo con mi opinión, porque hay muchos libros de historia sobre eso, yo quiero decir aquí la opinión de Largo Caballero. Largo Caballero reconoce y en mucho la ayuda de la Unión Soviética a España. Es decir, lo dice muchísimas veces. Lo único que reprocha es que a través de esa ayuda quisieran influir en cosas que él no aceptaba. Que el embajador soviético viniera a verle para decirle que tenía que unificarse el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Cosas de esas. Pero la ayuda de la Unión Soviética, Rusia estaba muy lejos. Es la única que realmente hace una ayuda a la República, con barcos, con todo lo que puede. Hay que tener en cuenta una cosa, que nada más estallar la guerra se aprueba el pacto de no agresión. El pacto de no agresión lo violentan, lo respeta Rusia al principio, pero enseguida ven que lo violentan Alemania e Italia. Lo violentan completamente. Y entonces Rusia decide que va a hacer la ayuda a la Unión Soviética. Entonces yo creo que no faltó ayuda soviética, en absoluto. Otra cosa discutible es si esa ayuda pues era a cambio de cosas que Largo Caballero no quiso acceder, etcétera, etcétera. Por el contrario, Largo Caballero es muy duro con Francia. Yo creo que, y voy a decir que en mi opinión, algo injustamente, en el sentido de que realmente Francia era débil. Francia dependía mucho de Inglaterra. Es decir, que Francia sabía que ante cualquier ataque que ya se veía que más pronto o más tarde entraría en guerra con Alemania, no tenía más padrino que Inglaterra. Es decir, si no los aplastaba. Entonces, un poco la política estricta de respeto, de neutralidad, del pacto de no agresión, es lo que Largo Caballero denuncia en su memoria. Critica mucho a Francia, le considera que era suicida esa política de no ayuda a la República Española. Largo Caballero a quien critica fundamentalmente a Francia porque había un gobierno socialista, y a Inglaterra. Inglaterra es realmente la que frena. La pregunta, curiosidad personal, ¿qué relación tuvo él personalmente con un personaje importantísimo como fue Juan de Uribe? Bueno, vamos a ver, dentro de las divisiones del Partido Socialista, el sector Prieto, Largo Caballero y Indalecio Prieto están, por etapas están enfrentados y por etapas están aliados, ¿no? Pero en la guerra, después del 34, de la revolución del 34, pues mientras Largo Caballero no se autocritica, considera que la revolución falló, pero porque estuvo mal organizada, pero no se autocritica porque dice que era en defensa de la República, no era para hacer una revolución, sino porque venía el fascismo para impedirlo. Indalecio Prieto se arrepiente y lo dice, además de la manera exuberante. Largo Caballero no. Negrín, ¿quién es? Negrín es un nombre de Indalecio Prieto. Cuando Largo Caballero es presidente del gobierno, Indalecio Prieto es ministro de Marina y Largo Caballero es ministro de la guerra, presidente del gobierno y ministro de la guerra. Todo el mundo, mucha gente consideraba que Indalecio Prieto era una persona más preparada para llevar la guerra que Largo Caballero. Lo pensaban alguna serie de gente. Por eso propician la caída de Largo Caballero. Pero cuando Largo Caballero cae, tras los sucesos de Barcelona, de la miniguerra civil que hubo entre el POM, los anarquistas, etc., no me voy a meter en ello, Largo Caballero sale disparado porque le exigen la disolución del POM, incluso la disolución de un ala de la CNT, y él se opone. Entonces, tiene que dimitir del gobierno, se queda en minoría, le abandona todo. Pero no se atreven a poner a Indalecio Prieto de presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque por un lado él tenía un perfil ideológicamente inaceptable para los comunistas y por otro lado parecía dentro del Partido Socialista como una cosa vengativa dentro de la rivalidad. Y entonces ponen a un hombre Indalecio Prieto asume el Ministerio de la Guerra y se queda con el de Marina y es ministro de todo.
pasa a llamarse Ministerio de Defensa Nacional. En definitiva, Indalecio Prieto coge, por muy poco tiempo, por cierto, la dirección de la guerra. Y ponen de presidente a un prietista, a Negrín. Pero ese prietista, con el que Largo Caballero no tiene una gran trayectoria, porque es un hombre, es un médico, que bueno, está en el PSOE, pero en un momento determinado se le llama para que haga de presidente. Se entiende que al servicio de Indalecio Prieto, que el verdadero jefe del gobierno va a ser Indalecio Prieto. Pero este aquí que Negrín tiene otros proyectos, y da un giro, da un bandazo, y él dice, no, aquí esta guerra se gana con Rusia, se gana con los comunistas o no se gana. Y entonces deja tirado a Indalecio Prieto y también Indalecio Prieto termina cayendo. Entonces, Largo Caballero en sus memorias critica mucho a Negrín, pero bueno, en realidad Negrín no hace, en los 2 años y pico que es jefe de gobierno, no hace una política muy distinta a la que hace Largo Caballero. Largo Caballero intenta, incluso Giral, los meses que estuvo anteriormente, intenta que no sea, por decirlo coloquialmente, el ejército de la República no sea el ejército de Pancho Villa, porque allí al principio de la guerra cada partido quería mandar, quería hacer sus milicias, sus no sé qué, no sé cuánto. Tratan de profesionalizar ante un ejército disciplinado que tiene un solo jefe, que es muerto el general Mola, muerto Sanjurjo, pues Franco es el jefe único, la Junta de Burgos, disciplina, tal cual. Intentan que el ejército popular imite al menos en disciplina al ejército enemigo que tiene enfrente. Y la verdad es que Negrín no hace una política muy distinta de lo que intentó Largo Caballero. El tema, por ejemplo, del oro de Moscú, Negrín era ministro de Hacienda con Largo Caballero. Y es él el que saca el oro del Banco de España hacia Moscú. Pero Largo Caballero no lo critica. Sabe que hay que sacar el oro, que está en peligro. Madrid ha sido evacuado, la capital, el gobierno de la República se va a Valencia. Entonces van y vienen mientras hay un corredor, etc. El oro ahí no estaba seguro, todo iba a estar más seguro. Pues en la Unión Soviética. Y se manda Largo Caballero no lo critica. Largo Caballero lo que critica a Negrín es que se haya echado en manos de los comunistas. Dice, en la etapa en que Largo Caballero rompe con los comunistas porque los comunistas le han echado del gobierno. Largo Caballero podríamos hablar aquí mucho, pero en relación a los comunistas él tiene 2 ideas, nada claro. Él diferencia el comunismo, al que considera una corriente legítima del movimiento obrero y del socialismo, del Partido Comunista. Él dice que una cosa es el comunismo, una cosa es la Revolución Rusa y otra cosa es el Partido Comunista. Que él, mientras que acepta, porque es anterior a su etapa de dirigente, acepta que exista la UGT y la CNT, acepta que existan los anarquistas por un lado y los socialistas por otro, lo tiene asumido porque eso es de casi de su niñez, le viene dado. No acepta la escisión de 1921 porque él la combate en el Congreso de Escisión. Entonces, cuando nace el Partido Comunista, Largo Caballero tiene metido entre ceja y ceja que es un partido espúreo, que no tiene razón de ser, que divide al proletariado y que los comunistas lo que tienen que hacer es volverse al Partido Socialista. Y eso él lo tiene claro, pero respeta la idea del comunismo, respeta la idea de tal cual. Entonces él va girando, él dice, bueno, a mí no me gusta que exista el Partido Comunista, pero puesto que existe, hay que llevarse bien, hay que aliarse entre los partidos obreros. Y lo hace mientras él es presidente del gobierno. Luego rompen por la rivalidad, porque él dice que los comunistas quieren forzar a absorber al Partido Socialista y que eso no. Pero cuando están en el exilio, él se entrevista con Dolores Ibargüen y llegan a un acuerdo de ese proceso de transición. Y entonces es criticado por los socialistas, por sus propios discípulos, por Llopis, por Araquinstein, fundamentalmente. Araquinstein, el teórico del izquierdismo, del ala revolucionaria del PSOE, en el exilio se transforma en un anticomunista feroz. Entonces critica a Largo Caballero desde Londres diciendo que se está aliando con los comunistas. Y Largo Caballero, indignado, le quedan 2 meses de vida o 3 meses de vida, rompe con ellos, indignado, diciendo, ¿cómo?
Si aquí tenemos que estar unidos todos, si ante una dictadura como esa no cabe nada más que la unidad de todos y la inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, con esto termino, con el doctor, con Juan Negrín, que yo comparto la opinión de que Juan Negrín hizo lo que pudo y lo hizo lo mejor posible como presidente del gobierno, y que algunas críticas que le hace Largo Caballero pueden ser injustas, pero yo creo que no es un personaje con el que tuviera una gran relación Largo Caballero. Largo Caballero tiene una gran relación de amor-odio, si quieres, con Besteiro primero, después con Indalecio Prieto, dentro algo de las filas del socialismo. Esto tampoco hay que escandalizarse. Cuando Largo Caballero escribe sus memorias, hay una gran indignación en el PSOE, y de hecho sus memorias no son editadas en España al llegar la democracia. Tienen que tardar muchos años. Se editaron en 1954, 56, 10 años después de muerto. Porque claro, las memorias estas que salen póstumamente, uno las escribe en vida y luego te la editan, y claro, ahí se dice lo que se dice en un momento determinado. Entonces, Largo Caballero es un personaje que al fin y al cabo, cuando él muere, aparte que lo que he dicho que le rinde en honor al Estado, reúne el reconocimiento de todas las tendencias. Allí están Dolores Ibargüi en el cementerio, allí están los anarquistas, allí está Llopis, allí está el Partido Socialista Francés, allí están todas las tendencias republicanas y todo el mundo en torno a la figura de Largo Caballero. Yo creo que eso es lo que debe permanecer de la herencia de Largo Caballero. Fue un gran dirigente sindical, 20 años secretario general de la UGT, fue, como he dicho antes, un militante de base, fue promotor del mutualismo, fue un gran republicano, pero no era un fanático de la República. Él dijo, si no tenemos fuerza para restaurar la República, plebiscito. Y él propuso en su plan que hubiera un plebiscito entre monarquía y república. Solo apoyó Prieto, lo apoyó el Partido Comunista, mientras que los más fanáticos, los más puristas decían, no, restauración de la República. Sí, pero si no tenemos fuerza, por lo menos imponer que haya un plebiscito y que el pueblo Es decir, era un hombre que nunca dejó de ser pragmático sin dejar de ser revolucionario. Es una opinión personal. Lázaro. Cuando el Partido Popular quita la placa de Largo Caballero, salve. Quita a un hombre luchador y un trozo de la lucha de la historia. Vamos a ver, Indalecio Prieto es una figura que en el socialismo globalmente es más moderada, digamos, que la de Largo Caballero, por no entrar en matices, eso es cierto. Ahora, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el mismo día que le quita la calle a Largo Caballero, se la quita a Indalecio Prieto. Si le quita la calle a los dos, ¿por qué le quita la placa a uno y no se la quita al otro? Entonces, lo que yo quiero decir es que Indalecio Prieto efectivamente era un reformista. Yo recuerdo que en las memorias de Santiago Carrillo, él dice de Indalecio Prieto, dice, cuidado, no se equivoquen, Indalecio Prieto era un bon vivant, le gustaba cosa que cabreaba a Largo Caballero, que le gustaba más irse con Unamuno, con Ortega, con todo esto, que venir a las reuniones del partido y todas estas cosas, mientras que Largo Caballero, esto le cabreaba mucho a Largo Caballero, pero no os equivoquéis. Indalecio Prieto era un hombre, era un hombre era un hombre de acción que en cualquier momento, y de hecho, cuando la huelga general de Asturias es él el que compra las armas, el que arma al tal, y cuidado, el que se exilia, eso sí, se escapa, eso lo dice Largo Caballero varias veces, tenía muchas facilidades para escapar. Una de las veces, por cierto, sale escapado en el capó de un coche y le pasa la frontera Hidalgo de Cisneros, que era un tío que luego fue el jefe de la aviación republicana y comunista, y parece ser que casi ni cabía en el capó de atrás cuando pasan estaba el tío enorme. El director de la ABC le reta a duelo, el aristócrata este, y entonces Indalecio Prieto acepta el duelo, cosa que estaba prohibida por la ética socialista, claro, del duelo, pero él acepta con una condición:
de que no sea la primera sangre, sino que sea hasta vaciar el cargador. Cuando se lo comunican a Luca de Tena, cuidado con Indalecio Prieto. Indalecio Prieto era un tío de acción. Es verdad que era un liberal, que era ideológicamente, él decía que él no era marxista. Largo Caballero sí. Él presumía, yo creo que era un poco provocador. El que fuera el teórico del caballerismo radical, sentado en las Cortes al lado de él en uno de esos debates que debían ser aburridos, como las Cortes actuales, era Aquistain, le dice a Indalecio Prieto, porque este había sido embajador en Alemania, sabía alemán, y estaba leyendo un libro, una biografía de Marx en alemán, y le dice a Indalecio Prieto: Marx padecía de almorranas, como usted. Y dijo Indalecio Prieto: en algo tendría que ser yo marxista. Entonces quiere decirse que era un personaje muy peculiar. Pero cuidado, Indalecio Prieto tenía el apoyo de todo el socialismo de Vizcaya y de Asturias. El socialismo de Vizcaya y de Asturias no eran tan moderados, cuidado. Entonces, un personaje peculiar. Largo Caballero, lo que pasa es que es la antítesis en el carácter de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto le gustaba la buena vida, le gustaba no sé qué y no sé cuánto, y Largo Caballero era un obrero de estos, de la organización por encima de todo. Perdonad que me esté.